El acta de la sesión 30 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. En la Secretaría de la Comisión se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario de la Cámara, por el que comunica que la Sala remitió a esta comisión el proyecto que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para establecer la obligación de advertir los niveles de violencia presentes en los videojuegos y su publicidad, boletín 14.978-03, que estaba radicado en la Comisión de Economía. En segundo lugar, un oficio por el cual la Sala remite a esta comisión para ser estudiado en segundo trámite reglamentario la moción que establece paridad de género en la adjudicación de proyectos de investigación y otorgamiento de becas en las áreas de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas, boletín número 15.264-19, por haber sido objeto de indicaciones. En tercer lugar, oficio de la ministra del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual, conforme a las obligaciones que le competen a esa cartera en relación con la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2023, remite la información del primer trimestre correspondiente a la glosa 03, ocurrencia de incidentes y ataques informáticos registrados en los servicios dependientes, así como el cumplimiento del o los protocolos de respaldo. En cuarto lugar, correo electrónico de la Coordinación de Asuntos Parlamentarios de la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual remite carta y declaración conjunta de los países que participaron en la Cumbre Mundial de las Comisiones del Futuro, realizada en Helsinki, Finlandia, el año 2022. Además, se ha recibido un oficio de la jefa de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, y por medio de ese oficio comunica que con fecha 9 de mayo se ha publicado en la plataforma digital denominada Congreso Virtual la consulta pública acerca del proyecto de ley que modifica la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores para exigir que los productos tecnológicos incluyen en su etiquetado una advertencia sobre los riesgos que su uso desmedido representa para niños y niñas menores de 2 años de edad. Boletín 12.770-19. Con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y opinar acerca de este proyecto, y la consulta estará publicada en dicho sitio web, Congreso Virtual, hasta el 29 de mayo de 2023, salvo que sea necesario extender su publicación. Y una vez que concluya ese periodo, se remitirá a esta comisión el reporte o informe de la participación habida. Y en último término, una minuta elaborada por el analista investigador de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Raimundo Roberts, que dilucida así las materias de que tratan los proyectos de ley, boletines 15.020-19 y 12.770-19, se encuentran reguladas por reglamento, y adelanta que la respuesta es negativa. Eso aclaro a la comisión que esos dos proyectos estaban en tabla en la sesión anterior, pero por razones de funcionamiento del Pleno hubo que suspender la sesión de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra acerca de la cuenta. Ok. Orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de conocer las iniciativas... ¿Perdón? Presidente, si la comisión lo tiene bien, puede haber puntos varios. Reglamentariamente no existen los puntos varios en virtud del artículo 300 del reglamento. Pero si lo estiman y no hay inconveniente de la comisión, pueden... No hay problema, por favor. Señor presidente, yo solicito... Active el micrófono, por favor. Solicito, señor presidente, la posibilidad de poner en tabla el proyecto 15.020-19,
que modifica la ley 19.496 para establecer la obligación de advertencia y etiquetado contra el ciberbullying en dispositivos tecnológicos y sancionar su infracción. Este proyecto se iba a discutir la semana pasada, pero por sesión especial se suspendió. Pero yo creo que ojalá lo podamos ver en algún momento. Sí, lo vamos a incorporar en la tabla. No creo que sea posible hoy porque... No, lo vamos... Cuente con eso, estimado diputado, si no, no van a quedar en el archivo, digamos, ¿eh? Así que cuente con aquello. ¿Alguien más quiere plantear algún punto? ¿No? Gracias. Bueno, en la orden del día, entrando en esta orden, esta sesión ordinaria ha sido citada con objeto de conocer las iniciativas legislativas que impulsará el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación durante el periodo legislativo en curso. Para lo cual, ¿no es cierto?, nos acompaña hoy, esta tarde, la ministra del ramo, señora Aysén Echeverri Escudero, lo acompaña su asesor legislativo, Matías Edwards, y no sé si está la jefa de gabinete. Ahí está hola, Valentina, ¿cómo estás? Ministra, bienvenida, y por favor. Muchas gracias, señor presidente, a los diputadas y diputadas. Traemos una presentación, no sé si podemos proyectar. Esta es una presentación que preparamos a raíz de la primera reunión que tuve, cuando recién nos habían nombrado, donde habíamos comprometido traer en un poco más de detalles cuáles eran los lineamientos estratégicos del Ministerio. Desde ese momento hasta la fecha hemos tenido algunas reuniones también en Santiago con algunos diputados de la comisión y por lo tanto algunos se van a repetir algunos pedazos, les pido disculpas, pero prometo ser breve y sí darles un panorama completo de dónde van a estar los énfasis, los focos y algunas iniciativas legislativas que tenemos. Entonces, hoy día el Ministerio está trabajando en torno a 3 ejes. Estos 3 ejes son, por un lado, el entender el sistema de CTCI como un sistema y mantenerlo sano, que ahí vamos a explicar bien qué significa eso. En segundo lugar, enfocarnos en algunos proyectos estratégicos que se están impulsando desde el gobierno y que son oportunidades para la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Y por último, un tercer eje que está más asociado a la divulgación y cómo acercamos la ciencia y la tecnología a las distintas personas. Los proyectos legislativos que queremos impulsar y de los que les vamos a contar un poquitito apuntan principalmente a mantener el sistema sano, ¿verdad? Y ahí me quiero quedar unos segundos. Una de las cosas que a mí me ha sorprendido siempre respecto del sistema de CTCI es que lo vemos a través de los proyectos que se desarrollan. Conocemos las investigaciones del profesor Massa, conocemos las investigaciones de la alpaca como potencial para medicamentos, que fue largamente presentada en esta comisión. Pero hay una red, en el fondo, que permite que esas investigaciones ocurran, que es el sistema de ciencia y tecnología, y que muchas veces es invisible, no lo vemos. Porque todavía no es un sector de la economía y por lo tanto no aparece regularmente en las estadísticas ni todo ese tipo de cosas, pero es el sistema del que nosotros como ministerio somos responsables. Y por lo tanto el mantener un sistema de CTCI sano es probablemente del corazón del trabajo del ministerio. Ahora, ¿a qué nos referimos con este sistema sano? Nos referimos a 3 cosas. Lo primero es que tenemos que tener conocimiento generándose en todas las áreas del conocimiento. Recientemente, a propósito de la agenda de seguridad, hicimos el análisis de qué posibilidades existían de estudiar temas vinculados con seguridad en las universidades chilenas y la respuesta es prácticamente ninguna. Y eso es un problema, porque necesitamos gente con conocimiento científico que pueda apoyar en las agendas hacia futuro, independiente del sector político. Necesitamos entender y conocer. Y por lo tanto, ese es un ejemplo muy concreto donde nuestro sistema no está sano y el Ministerio tiene que intervenir. La forma en cómo lo hicimos fue focalizando Beca Chile precisamente en temas de seguridad, porque es una herramienta que nos permite mandar a gente a estudiar afuera, perfeccionarse en un área específica, volver a Chile y a partir de ahí desarrollar líneas de investigación en las universidades que a su vez se transforman en programas de posgrado, centros de investigación y vamos creciendo estas capacidades. Hicimos algo parecido con inteligencia artificial hace algún tiempo. Ahí está. Ahí está.
estoy en la última, todas las áreas del conocimiento. Hicimos eso con inteligencia artificial en algún momento y hoy día tenemos capacidades que nos permiten enfrentar la discusión de inteligencia artificial de mejor manera, pero existen otras. Cuando miramos la distribución de recursos en las áreas de las ciencias sociales, por ejemplo, estamos más atrasados que en las ciencias naturales. Y cuando miramos dentro de las mismas ciencias naturales, tenemos mucho menos estudios en ecología y biodiversidad que los que tenemos en salud, por ejemplo. Entonces, eso supone estar constantemente mirando los distintos instrumentos y haciendo propuestas de cómo los ajustamos y de cómo los complementamos con presupuesto. La segunda brecha tiene que ver con igualdad entre hombres y mujeres en el proceso de investigación. Esto es parte de un proyecto de ley que se votó ayer en la sala y que apunta precisamente a lograr una mayor participación de sectores menos representados, que en este caso son las mujeres, en las distintas líneas y áreas de investigación. En términos numéricos, esto es bien patente en el fondo. A medida que avanza la carrera de investigación, vamos perdiendo mujeres. Partimos con igualdad, terminamos con muchas mujeres y eso tiene repercusiones en la calidad de la ciencia que se hace. Yo sé que al diputado no le encanta el mecanismo, pero quería aprovechar la oportunidad para explicar específicamente a qué nos referimos con mejor investigación, que a veces no profundizamos ahí. El ejemplo, hay dos ejemplos que son muy concretos. Uno es el que tiene que ver con las investigaciones en salud. Hoy día, dado que hay pocas mujeres investigando en salud en el mundo, no solo en Chile, las investigaciones no consideran características propias de las mujeres en ese proceso de investigación. Y así está documentado. El ejemplo más claro es las fluctuaciones hormonales que tenemos las mujeres. Las fluctuaciones hormonales hacen que seamos malos sujetos de estudios clínicos, porque resulta que no somos constantes. Y eso afecta el impacto que tienen los medicamentos y muchas veces son considerados como desviaciones del proceso del estudio clínico y por lo tanto efectos adversos que tienen que ver con esos medicamentos que se explican por fluctuaciones hormonales no son estudiados, no son medidos y no son corregidos. El otro ejemplo que hay en salud es respecto del infarto, ¿verdad? Cuando una persona tiene un infarto, esto ya alcanza ribetes culturales. Cuando una persona tiene un infarto en las teleseries, se espantan y le duele el brazo, ¿verdad? Y, oh, me duele el brazo, tengo dolor de brazo, me empiezo a sentir mareado, me desmayo y tengo un infarto. Resulta que a las mujeres no nos duele el brazo cuando tenemos un infarto. Las mujeres tenemos otros síntomas. Y esos síntomas han sido menos estudiados y por lo tanto la tasa de muerte de las mujeres por infarto es mayor que la de hombres. Esos sesgos que ocurren tienen que ver con la diversidad de los equipos de investigación. Y cuando uno mira cómo esto está abordado, por ejemplo, en Europa, como para sacarlo del terreno nuestro, ¿verdad? En Europa, cuando se abordan los temas de género, no solo se aborda desde la mayor participación de hombres y mujeres, sino que incluso se pide a los investigadores declarar perspectivas de género respecto a las investigaciones. Y a lo que se refieren es a hacer el análisis de su investigación, cambiaría si es que fuera con hombres y o con mujeres y en qué cambiaría. Y al hacer ese proceso de declaración se van corrigiendo estos distintos sesgos. Entonces, eso que, perdón que me tome el tiempo, pero es que pocas veces tenemos tiempo de profundizar y de explicarlo, es lo que justifica en el fondo esta necesidad de contar con igualdad de hombres y de mujeres. Por eso lo mencionamos así, porque necesitamos que la información que se genera sea pareja en el fondo, y que la calidad de la investigación sea buena para todos. Y por último, en regiones, ¿verdad? Hoy día, cuando miramos y analizamos la repartición de las capacidades de investigación a lo largo del territorio nacional, tenemos 3 espacios de concentración: la región metropolitana, que se llega al 50% o más del financiamiento de los doctores, de los proyectos adjudicados, de las universidades también. Luego tenemos un segundo polo en Valparaíso, que no alcanza a ser el 10%, un tercero en Concepción, que no alcanza a ser el 10%, y el resto de las regiones tienen menos de 4 o incluso menos de 1% del total de las capacidades. Igual como ocurre con la igualdad de género, la tentación es a decir, agarremos lo que hay y distribuyámoslo parejo, ¿verdad? Distribuyámoslo de acuerdo a la cantidad de población, por ejemplo, uno podría decir. Pero resulta que para hacer eso necesitamos comprender cómo es el proceso de realizar investigación y desarrollar tecnología.
Y cuando comprendemos que lo que se necesita son masas críticas, son grupos de investigadores que son diversos, que están de distintas áreas, que tienen laboratorios, esa solución de repartirlo ya deja de ser eficiente, porque lo que hace es desarmar capacidades en pueblos que ya lo tienen y generar capacidades insuficientes en lugares donde no los hay. Entonces, la pregunta que hoy día nos hacemos como ministerio es cómo nos aseguramos de que todas las regiones tengan los mínimos necesarios para poder hacer investigación que aporte a su desarrollo. Uno puede hacerse la pregunta, bueno, de por qué. ¿Por qué vamos a hacer o vamos a invertir en investigación en Arica, por ejemplo, o en Coyhaique, ¿verdad? Porque son poblaciones muy chiquititas e ineficientes. Cuando lo hagamos, la proporción de doctores por habitante va a ser mucho más alta que la de Santiago, porque si necesitamos esa masa crítica, y uno podría decir es ineficiente. Y la respuesta también viene dada por la calidad de la investigación que se hace. Cuando uno hace investigación con pertinencia territorial, es decir, comprendiendo las características propias de ese territorio, cuál es su clima, cuál es su biodiversidad, cómo se organiza esa sociedad, cuál es la economía que tiene, esa investigación es de mucho mejor calidad. El ejemplo, y lo he repetido en varias ocasiones, pero me impresionó mucho, me lo comentaron en Coyhaique, es que en algún minuto se decidió para abordar el problema de la contaminación ambiental, a propósito de la quema de leña, comprar unos filtros que se ponían en las bocas de las chimeneas. Y esos filtros fueron comprados a Suecia o Dinamarca, no me acuerdo el país, ¿verdad? Pero resulta que los filtros no funcionaron. Y no funcionaron porque en esos países no se quemaba leña húmeda y en Coyhaique sí. Entonces, cosas así de pequeñas pueden realmente cambiar el impacto que una tecnología tiene en un determinado territorio y por eso es tan importante contar con esas capacidades mínimas. Eso que les acabo de describir es un sistema de ciencia y tecnología sano, cuando logramos que la investigación que se genera efectivamente tenga la posibilidad de impactar de manera correcta a todos los ciudadanos, de manera adecuada, pareja, con pertinencia. Y ahí es donde empezamos a ser eficientes con la investigación. Porque si desarrollamos en Santiago filtros para Coyhaique, estamos botando la plata, así es que no tenemos esa conciencia ya. El segundo componente de CTCI Sana, y aquí no lo tengo en la presentación, pero se los voy a compartir, es cómo se distribuye esta ciencia y tecnología. Cuando miramos los países de la OCDE, tienen un gráfico que, de nuevo, se los voy a compartir, que muestra como la distribución del gasto en I+D por distintos grupos, empresas, universidades, Estado, cuando el promedio de los países de la OCDE invertían el porcentaje del PIB que nosotros invertimos. Es decir, cuando el promedio de los países de la OCDE invertían 0,3, 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, la distribución era 23% era investigación en el Estado, cerca de 43, 47 era investigación en las universidades y el resto, que son unos 23%, era investigación en las empresas. Hice mal el cálculo por algunos números, les pido disculpas, pero es más o menos esa la proporción. Cuando nosotros miramos lo que ocurre en Chile, es cerca del 10% es investigación que se hace el Estado, es decir, menos de la mitad que lo que ocurre en los países de la OCDE, una proporción similar en universidades y una proporción más grande en el sector privado. Buena noticia, nuestro sector privado está invirtiendo. Noticia más o menos, porque las universidades están mal distribuidas y por lo tanto tenemos una centralización muy importante y hay que crecer. Mala noticia respecto a la investigación del Estado. ¿Por qué es importante esta investigación? Porque esta es la investigación que permite dos cosas. Permite generar bienes públicos que aportan a industrias completas. El mejor ejemplo de esto es lo que hace el FIA con nuevas variedades vegetales, donde hay un desarrollo con pertinencia territorial, se desarrollan nuevas variedades vegetales, eso se transfiere a la industria y la industria tiene una posibilidad a partir de ese bien público de ser más productiva. El segundo ejemplo es lo que ocurre con la construcción de las normas. El mejor ejemplo de eso es el IFOP, el Instituto de Fomento Pesquero, apoya el proceso de definición de cuotas, lo hace desde la objetividad del conocimiento científico y de esa forma nos aseguramos que cuando la Subsecretaría de Pesca toma decisiones respecto de cuotas, lo hace basado en conocimiento. Entonces, esas dos áreas de investigación están subrepresentadas en el Estado y hoy día el mecanismo a través del cual se hace es a través de los institutos tecnológicos de investigación públicos. Son instituciones que existen hace muchos años y que cuando se creó la ley del ministerio los puso dentro del marco del sistema de STCI. Y de hecho hoy día todos ellos se coordinan desde un comité Corfo que preside el Ministerio de Ciencia y que echamos a andar ya la semana pasada precisamente para generar esa conversación de cómo lo fortalecemos, ¿verdad?
Junto con eso, hay 2 institutos tecnológicos de investigación público nuevos. Uno de ellos es el Instituto Tecnológico de Investigación Público del Litio y Salares, que se anunció en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Este instituto, voy a profundizar un poco después, pero apunta a cumplir estos 2 roles, a generar investigación de carácter de bien público para ser disponibilizada y ayudar en la construcción de normas medioambientales o de técnicas asociadas a el uso de tecnología. Y por último, el Instituto Tecnológico de Investigación para la Convivencia y la Sostenibilidad Social, que es un área donde la representación es cero. O sea, cuando pensamos cómo abordamos los temas de cohesión y conflicto social, que sabemos que son preocupación no solo del gobierno, sino que hoy día son preocupación de la industria, del mismo Congreso, de todos los actores, no tenemos capacidades de investigación en esas áreas dentro del Estado y eso impacta las políticas de desarrollo social, las políticas de seguridad y varias otras que podrían verse fortalecidas si es que tuviéramos esta musculatura. Entonces, entendiendo esos 2 vacíos, nosotros tenemos un mandato de avanzar en aumentar el financiamiento de investigación y desarrollo. Eso es un compromiso que está en el programa de gobierno. Y si bien no tenemos certeza de si vamos a poder avanzar en ese financiamiento, sí tenemos certeza de que tenemos que dejar el mecanismo para que ocurra. Hoy día, si es que usamos las mismas herramientas que tenemos, no vamos nunca a cumplir con estos objetivos de brecha, porque si echamos más plata para poder hacer más anillos de investigación o más núcleos, van a seguir ocurriendo en los lugares donde está centralizado, porque cuando hay ciencia centralizada, esa ciencia es mejor y la forma en cómo adjudicamos los recursos es a través de criterios de excelencia pura y dura, digamos. Y eso tiene cosas muy positivas, que es que la calidad de nuestra ciencia es muy buena, pero tiene cosas negativas, que es que cuando tenemos lugares donde hay pocas capacidades científicas, la posibilidad de que las desarrollen es muy lenta. Y hoy día, como ministerio, creemos que esa lentitud no es aceptable. O sea, necesitamos avanzar en que las regiones tengan capacidad de fundar su desarrollo en ciencia y tecnología, porque es la forma de hacerlo y hoy día no les estamos dando esa posibilidad. Ese mecanismo es uno que estamos hoy día en proceso de diseño y que consiste precisamente en entregarle herramientas de financiamiento a nuestras universidades para que puedan desarrollar estas capacidades mínimas, una especie de acelerador, ¿verdad? Si les damos lo suficiente para poder ir avanzando, para tener sus primeros programas de posgrado, para tener... Me soplaron que está de cumpleaños, diputado. Sí. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. No se preocupe. Entonces, ¿cómo aceleramos y generamos que, por ejemplo, las universidades tengan programas de posgrado? Porque es importante, porque cuando una universidad tiene un programa de posgrado, atrae mejores estudiantes, atrae más investigadores y se va aumentando rápidamente esa masa crítica que es lo que queremos. Y lo segundo tiene que ver con el cómo generamos ciencia de frontera. Hoy día, a propósito de la inteligencia artificial y de lo que está ocurriendo con la exploración espacial, que es un tema recurrente en los medios y probablemente a ustedes les preguntan mucho, nos hacemos la pregunta de cómo participamos nosotros de esas discusiones, ¿verdad? Que son, en muchos casos, tecnologías que creemos que ocurren muy lejos, pero en Chile se están haciendo muchas cosas. En ese pedazo, en la ciencia de frontera, que es la ciencia de alto riesgo, también tenemos vacíos. Hoy día es difícil hacer ciencia de alto riesgo en Chile, precisamente por el modelo de evaluación que tenemos. Hoy día me voy a demorar 30 segundos en explicar algo que es medio latero, pero creo que es importante comprender. Hoy día los proyectos de investigación se evalúan mediante evaluación de pares nacionales o internacionales. No es el Estado el que los evalúa, sino que el Estado coordina a la comunidad científica para que evalúe los proyectos de sus pares. Eso genera un incentivo perverso que está documentado en la ciencia y la tecnología, que es que los proyectos se empiezan a volver conservadores, porque existe un incentivo en presentar proyectos que son reconocidos como viables por quienes los evalúan. Ese efecto, que como les digo está documentado, ocurre en nuestro sistema también. Y eso es normal que ocurra hoy día y no ocurría probablemente hace 5 o 10 años porque el sistema estaba madurando, ¿verdad? Hoy día ocurre y por lo tanto cuando nos planteamos, bueno, ¿cómo llegamos a la luna desde Chile? Por soñar, digo yo, tenemos pocas herramientas de incentivo para nuestros investigadores para poder soñar de esa forma.
tenemos universidades que tienen capacidades de hacerlo, esas capacidades son aquellas que están acreditadas por 7 años y por lo tanto estamos viendo cómo podemos ayudarlos con incentivos específicos y con financiamiento para soñar con llegar a la luna o algo equivalente, ¿verdad? Eso por el lado de fortalecer las capacidades del sistema desde las universidades. Y aquí quiero detenerme un segundo. Las universidades son fundamentales dentro del sistema y cuando miramos cómo se construye el sistema se construye en base a proyectos de investigación de investigadores individuales. Y eso ha funcionado muy bien hasta la fecha, pero tiene un tope y un límite, porque es difícil tener una conversación de desarrollo a nivel de investigadores individuales. No porque ellos no estén interesados en el desarrollo, sino que porque es una multitud de individualidades. En cambio, cuando cambiamos la conversación y la llevamos a las universidades, y las universidades que congregan a los investigadores, son el espacio donde podemos trabajar este tipo de proyectos y donde podemos acordar, bueno, cuáles son los lugares más efectivos para hacer investigación, cuáles son los proyectos que quieren abordar y cómo desde el Estado podemos apoyar en esos procesos en una conversación más como global, ¿verdad? Aborda todos los desafíos asociados al proceso. Listo. Me quiero salir un segundo de las universidades y quiero llevarlos a los observatorios, que partimos hablando el profesor Massa, la astronomía nos alucina a todos, y esto yo lo repito casi como loro, pero creo que es importante decir, cuando yo veo un observatorio, veo un espacio donde se hace investigación astronómica de mejor nivel, pero también veo un laboratorio de desarrollo tecnológico como existe en pocas partes, porque ahí se generan sensores, hay logística, hay labores sísmicos, hay mecanismos para evitar la vibración de máquinas, hay, en fin, un sinnúmero de desarrollos tecnológicos que son propios de la infraestructura científica, sobre todo la infraestructura científica de gran envergadura, que en general es aprovechado por los países que financian esta infraestructura. Cuando los países de la ESO deciden hacer un observatorio en Chile, no es altruismo, es desarrollo científico, es desarrollo económico a través de su propia industria y es desarrollo tecnológico. Y así lo plantean, son los países de esos conglomerados que financian la infraestructura, los que llevan a su industria para participar de esas licitaciones, donde pilotean la tecnología y donde después la transfieren a distintos ámbitos, a la salud, al transporte, a la logística, en fin. Nosotros nunca hemos llevado adelante una conversación en serio respecto de cómo participamos de la infraestructura científica para aprovechar su desarrollo tecnológico. Y lo tenemos en los observatorios, pero lo tenemos también a propósito de la Antártica y lo que se está haciendo con el Centro Antártico Internacional. Lo tenemos también a propósito de la investigación del fondo marino, la fosa de Atacama y, en fin, ahí lo tenemos a propósito de los buques. El Cabo de Horno, por ejemplo, es un buque de investigación científica que cumple con esas características también y, sin embargo, no hemos hecho el ejercicio de abordarlo desde el desarrollo de industria de tecnología. Hemos estado en estas semanas reuniéndonos con asociaciones precisamente de industria de tecnología, de industria electrónica y eléctrica, de tecnologías digitales, empresas chilenas, y nos dicen, nosotros tenemos desarrollos en robótica, tenemos desarrollos en automatización, y sin embargo cuando queremos vender nuestros productos nos dicen, no, pero es que mejor los compro afuera porque la tecnología es mejor. Y no es mejor, es que es menos famosa, digamos, o lleva más años, pero hay buena tecnología que se desarrolla en Chile y tenemos que ser capaces de abrir esa cancha, ¿verdad? Y de permitir que esa tecnología prospere y la infraestructura científica es un buen mecanismo en esa dirección. Súper. Primer eje, ciencia y tecnología como ecosistema sano. Segundo eje, proyectos estratégicos. El primero, emprendimiento de bases científica tecnológica en manufactura sofisticada. Esto se conecta con lo que les estaba comentando. Los emprendimientos de base científica tecnológica son aquellos emprendimientos anclados en el conocimiento científico. En general son empresas que tienen un porcentaje importantísimo de doctores dentro de sus equipos, 50% más. Son empresas que son de alto riesgo, de PhD, sí. Son empresas de alto riesgo y por lo tanto en general funcionan en torno a las industrias de venture capital y cuando uno mira las trayectorias productivas de los países son aceleradores de desarrollo económico y de transformación productiva. En el caso de Chile, hasta hace 3-4 años atrás no teníamos ninguna herramienta para promover este tipo de emprendimientos
se creó durante la administración anterior. En su primer llamado recibimos alrededor de 50 propuestas. Se han hecho 3 llamados y se multiplica por 2 cada vez. En el último llamado recibimos más de 250 empresas ya constituidas, nacionales, ancladas en ciencia y tecnología, enfocadas en problemas propios del país, en temas de sostenibilidad, en problemas de acceso, muy vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible que se están desarrollando. Entonces ahí hay un tremendo potencial que tenemos que seguir explotando y tenemos que ver cómo podemos promoverlo, cómo podemos hacer que avance, cómo podemos hacer que participe de industrias más grandes, como por ejemplo en la Estrategia Nacional del Litio, donde efectivamente se van a abrir un montón de oportunidades y hay posibilidades para nuestra industria. El segundo es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible. Este programa ustedes lo conocen, se creó el año pasado y es esta instancia de coordinación entre los ministerios de Medio Ambiente, Economía, Minería y nosotros, creo que no dejé a nadie fuera, sí, que lo que nos permite es coordinar financiamiento en distintas áreas. Hoy día el Ministerio, como parte de ese programa, está apoyando desde la generación de conocimiento en el tema de salarios y litio, principalmente a través del instituto, que voy a referirme a él en unos minutos más, y estamos explorando hoy día, porque estamos en ese proceso todavía investigando, en hidrógeno verde. Hidrógeno verde todavía tiene importantes desafíos de desarrollo tecnológico que tienen que ser resueltos y estamos viendo qué posibilidades y qué masa crítica hay en Chile de investigaciones y de emprendimientos de base científica tecnológica que puedan apoyar en terminar de completar esos enlaces de la cadena, ¿verdad? Lo que se necesita para que efectivamente el litio pueda despegar. Y por último, en inteligencia artificial. Inteligencia artificial es un tema que se ha hecho candente. Aquí miro al diputado Lago Marcino, que tiene su proyecto de ley en esta materia. Todos los días leemos noticias en torno a inteligencia artificial, nos hemos tomado en serio el asunto, hemos estado en contacto y revisando lo que están haciendo diversos países, que está ocurriendo en China, en Japón, en Estados Unidos, en la Unión Europea. La forma en cómo lo están abordando es desde un espacio de discusión nacional, en el fondo, de entender qué significa en términos de uso, qué es un uso adecuado para una sociedad en particular. Nosotros vamos a empujar esa discusión. Aquí hay un trabajo que ya se inició, liderado por la subsecretaria con UNESCO, a propósito de los códigos de ética de UNESCO en torno a el trabajo en inteligencia artificial, que nosotros estamos empujando en conjunto, que vamos a complementar. Esperamos con apoyo de la Unión Europea para entender su propio proceso y que debiera conducirnos en los próximos meses a conducir eso, ¿verdad? Una discusión un poco más abierta respecto de qué entendemos como sociedad que es un uso adecuado o no adecuado de la inteligencia artificial. Puede sonar súper abstracto, es algo bien concreto. Voy a dar 2 ejemplos. Es muy distinto decir vamos a usar la inteligencia artificial para resolver consultas de ciudadanos en el CERNAC, que vamos a usar inteligencia artificial para enseñarles a sumar y restar a los niños en las escuelas públicas. Son 2 cosas muy distintas. Es buena la inteligencia artificial, es una tremenda herramienta, puede aportar en un montón de cosas, pero cómo la queremos usar y a dónde creemos nosotros que está el límite de ese uso es una discusión que creemos tiene que darse y que no es una discusión sencilla, es una discusión que tiene muchas aristas y que por lo tanto tiene que enfrentarse. Lo habíamos conversado con el diputado, si es que este pudiese ser un espacio de también llevar parte de esa conversación, traer expertos, creemos que es muy útil. Hoy día... ¿Perdón? Sí, pues ayer de hecho fue Altman, que fue el creador de OpenAI, y él también manifestó esta pregunta, y en paralelo, como por poner los 2 lados de la moneda, ¿verdad? Estaba Graham, que es uno de los fundadores de Y Combinator, diciendo no hay que regular por ningún motivo, esta es la muerte de la industria. Entonces, hay ahí distintas visiones, pero sobre todo creo que lo importante es que este es el tipo de cosas que tienen que ver con la sociedad que nosotros construimos, como qué queremos nosotros para nuestro país. No es lo que quiere Estados Unidos para Estados Unidos. Es un antecedente, por supuesto, pero la inteligencia artificial interviene en un proceso que es tan humano, que es la interacción entre personas en distintos ámbitos, que es necesario mirar ese proceso. Y eso no es una discusión de tecnología, eso es una discusión de antropología, de sociología, es una discusión respecto a la democracia, es una discusión
un poco distinta que tenemos que de alguna manera canalizar y conducir en la dirección correcta. ¿No se me cambió allá? Ahí está. Por último, el tercer eje prioritario, que llamamos CTCI con la sociedad. Hace poco publicamos la encuesta de percepción social de la ciencia, que es una encuesta que publica y que hace el Ministerio de Ciencia, es tercera vez que lo hacemos. Muy interesante porque nos permite entender qué entiende la gente por ciencia y tecnología, dónde la consumen y qué esperan de la ciencia y la tecnología para sus vidas. En esta encuesta hay un montón de datos sabrosos, pero me voy a quedar con 3. Perdón, sí, CTCI. El primero es que cuando preguntamos qué palabras se le venían a la mente con ciencia, la respuesta es investigación y laboratorio, creo que era la segunda. Es decir, algo que está lejos, es algo que ocurre en un lugar, que es una investigación y un laboratorio que no ocurre todos los días. Y sin embargo, la ciencia explica por qué sale el sol y por qué tenemos hambre y sueño, y en fin. Cuando preguntan de tecnología, lo asocian a progreso, lo que es una buena noticia. Sabemos que hay confianza en la tecnología y que eso efectivamente trae o podría eventualmente traer prosperidad. Cuando preguntamos sobre si veían más riesgo o más beneficios en el desarrollo científico-tecnológico, ven más beneficios que riesgos, lo que es una buena noticia. Y cuando preguntamos sobre la percepción de las mujeres en ciencia, ha mejorado. Las mujeres somos percibidas como más parecidas a los hombres en ciencia, no así las niñas. Hay un 18,2% que considera que las niñas son menos buenas para las matemáticas que los niños, y eso es simplemente falso. Entonces, es una interesante encuesta, pero lo que nos permite es esto, es que desde el Ministerio la divulgación científica no es solo para mostrar lo muy buenos que son nuestros científicos, sino que lo que permite hacer es que todos, partiendo por los niños y niñas, se empoderen del conocimiento y entiendan que son pequeños científicos también, y a partir de ahí generen espíritu crítico y a partir de ahí se hagan preguntas. Y esa es la forma en cómo tenemos que acercar la ciencia a la sociedad y con la sociedad, y eso supone entender que la gente va más al mall que a los museos, entonces queremos hacer más ciencia en los museos, evidente, pero también tenemos que pensar cómo vamos al mall con la ciencia, porque si lo que queremos es que haya más gente con espíritu crítico, bueno, nos tendremos que acercar nosotros a las personas y no al revés. Vamos a ver cómo lo hacemos. Siempre es polémica esa respuesta y todavía no encontramos una solución a cómo abordarlo. Ya, esos son los 3 ejes. Aquí. Me pidieron referirme levemente, por encima, no voy a profundizar, a la Estrategia Nacional del Litio. La Estrategia Nacional del Litio la comprendemos en 3 ejes. La primera es la participación estatal en la explotación del litio con estrecha relación con el sector privado. Esto lo han explicado la ministra de Minería en reiteradas oportunidades, una participación mayoritaria en aquellas explotaciones estratégicas. En segundo lugar, el componente medioambiental, que corresponde a la protección de a lo menos el 30% de los salarios, y ese es un trabajo que se está desarrollando de la mano de medio ambiente. Y por último, el enfoque desde el desarrollo científico-tecnológico, que aquí sí tengo una lámina especial, que es este Instituto Tecnológico de Investigación en Litio y Salares. Quiero parar un segundo acá, porque creo que esto es algo que es muy valioso para esta comisión y para los que estamos interesados en este tema, que es que yo me atrevería a decir que es la primera vez que hacemos una política de desarrollo productivo donde el componente de investigación científica está tan presente. ¿Y por qué es importante esto? Porque la ciencia y la tecnología es lo que nos permite no solo entregarle sofisticación y valor agregado a esta producción, sino que hacerlo de una manera donde las futuras generaciones también puedan imaginar un desarrollo productivo asociado a estos lugares o a estos minerales. Hoy día, menos del 1% de los componentes del salar es litio. Es decir, hay un 99% que hay que saber qué es y para qué sirve. Y así como el litio el salar se empezaron a explotar a propósito del potasio, y después vimos que el litio tenía un tremendo valor, bueno, ¿qué valor tienen las otras cosas? Eso es lo primero, y por lo tanto eso es entenderlo. Lo segundo es qué pasa con la biodiversidad en el salar, porque armen ese espacio.
hay microorganismos. Hay una investigadora que estudia los componentes microbianos del salar. ¿Qué valor tienen esos microbios? ¿Cómo ayudan a la recomposición del salar? ¿Cuál es la función ecosistémica que tienen respecto de la biodiversidad del desierto? Son preguntas que hoy día no tenemos cómo responder y que la ciencia y la tecnología puede ayudar a comprender, de la mano con la extracción del litio, y probablemente no en todos los salares, pero sí en algunos de ellos. El tercero tiene que ver con la comprensión de la sociedad, ¿verdad? Me refería a la comprensión de la naturaleza, la comprensión de la sociedad. Y aquí cada vez que lo digo me dicen, las comunidades indígenas. Sí, pero también las ciudades que hay alrededor. O sea, hoy día hay pueblos, hay ciudades que van a tener tránsito de camiones que es distinto, hay industrias que van a cambiar y eso necesitamos comprenderlo para que si queremos realmente que este desarrollo económico venga de la mano de protección de la naturaleza y avance en la superación de las brechas de desigualdad, lo haga considerando cuáles son los efectos que tienen esas personas, desde la planificación urbana hasta los movimientos de estas personas que mueven ganado, o en fin, todo eso es necesario comprenderlo. Exacto. Y esa es una línea, investigación. La segunda línea tiene que ver con el desarrollo tecnológico asociado a la extracción. En Chile se hace tecnología, esa tecnología puede participar de la extracción del litio. Bueno, ¿cómo lo promovemos? ¿Cómo podemos hacerlo? Desde la industria y desde los bienes públicos que se necesitan, que tiene que proveer el Estado para que esa industria pueda desarrollarse. Y por último, el desarrollo de nuevos productos con valor agregado, ¿verdad? Que esto es la gran pregunta que siempre nos hacemos, ¿cómo se puede lograr esto? Aquí yo creo que hay capacidades, hay desarrollos incipientes, la Universidad de Antofagasta está haciendo cosas interesantes, la Católica del Norte está haciendo cosas interesantes con litio, prototipos de baterías, en fin, hay desarrollos que pueden ayudarnos a desarrollar esta industria y el Instituto Tecnológico aporta o espera aportar en esa dirección. Listo. Iniciativas o proyectos de ley, esto lo conversamos en la primera sesión. Este es un ministerio joven, así que estamos aprendiendo del trabajo legislativo y tenemos dos iniciativas que creemos apuntan de manera directa a esta estrategia, sobre todo lo que tiene que ver con el mantener un sistema de CTCI sano. El primero es un proyecto de ley de transferencia tecnológica. Esto es uno de los temas que quedó un poco pendientes cuando se tramitó el proyecto de ley que creó el Ministerio de Ciencia. Tiene que ver precisamente en cómo sacamos la investigación del laboratorio y la llevamos a desarrollo tecnológico o a aporte a políticas públicas o a la creación de nuevas empresas. Los países lo han regulado, nosotros tenemos un vacío en ese ámbito, pero mucha experiencia desde la red GT y los hubs de transferencia y en fin, varios grupos que ustedes conocen y por lo tanto queremos avanzar en una ley de transferencia tecnológica que nos ayude a ordenar el sistema en esa materia. Y el segundo es un proyecto de ley que todavía estamos diseñando, que tiene que ver con la institucionalidad de CTCI en algunos aspectos que todavía quedaron un poco cojos, en particular la capacidad que tenemos de hacer prospectiva. Hoy día existe un Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que a mí me tocó presidir hasta justo antes de que me nombraran ministra. Ese consejo entrega estrategias de CTCI, pero orientadas exclusivamente a la política de CTCI. Si queremos apostar en una transversalización del conocimiento en el desarrollo de políticas públicas, bueno, tenemos que hacernos la pregunta de cómo transversalizamos el rol de este consejo para que no solo informe desde la ciencia y la tecnología y su estrategia cómo tienen que ser las políticas de ciencia y tecnología, sino que también cómo debiesen ser las políticas de desarrollo productivo y cómo debiesen ser otras políticas donde la ciencia y la tecnología tienen mucho que decir. En términos de plazos, estamos en los últimos ajustes todavía con institucionalidad. Esto además viene de una discusión larga que se dio en la Comisión de Desafíos Futuros del Senado, que fue liderado por el senador Vitare. Ellos hicieron una primera propuesta que nosotros recogimos y que estamos trabajando. No me quiero amarrar con un plazo, pero les prometo que estamos a toda máquina para entrar lo antes posible con ese. Y el de transferencia tecnológica, vamos a iniciar una discusión con distintos actores expertos del sistema. Ojalá pudiéramos también discutirlo en esta comisión, porque hay distintas miradas y visiones, hay harto que aprender en eso, es bien técnico.
y así cruzando todos los dedos hacia fines de año ya poder tener una propuesta de proyecto de ley que pudiéramos presentar. Esos son los que son de resorte nuestro. Hemos hablado con el diputado Lago Marcino también a propósito del proyecto de ley de inteligencia artificial, que debiéramos de alguna manera empalmarlo con el proceso de negociación, o más bien de discusión que estamos llevando con la UNESCO y con todo el resto de las iniciativas. Creo que será mi última lámina. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ministra, por la presentación y bueno, lo que son los desafíos y las líneas de trabajo del ministerio. Vamos a abrir, ¿no es cierto?, una ronda de consultas, comentarios, etcétera. Diputado, colega. Yo quería agradecer a la señora ministra. Muy interesante toda la exposición. La verdad es que es lo que necesitábamos y es muy entusiasta, así que yo agradezco. Yo la verdad, quiero decirle, voy a hacer esto en forma telemática, pero porque está la ministra y es tan importante poder vernos la cara. Yo la verdad es que voy a retroceder un poco atrás y evidentemente si yo digo alguna cosa que no está dentro de su esquema, usted o lo encasilla. Yo creo que Chile es un país, somos varios países, no somos un país uno solo como en otras partes que se puede. Aquí tenemos, digo, 3 países, el norte que tiene una realidad totalmente diferente, tenemos alta luz, tenemos, no hay árboles, no hay, etcétera, tiene una característica especial. Tenemos la zona del centro donde se concentran probablemente muchas de las cabezas pensantes, y tenemos el sur, de donde yo soy, donde hay árboles, donde hay vegetación, donde hay hojas, donde salen hormonas, donde se puede haber investigación, donde está la leche, donde está la carne, donde está el doctor de Valdivia, que descubrió el COVID, ¿cierto? Yo traté de, incluso de él, le quiero explicar la dificultad que hay de provincia. Hace 2 años, cuando un colega, yo lo conozco, y yo hablaba él tiene 5 alpacas, tengo entendido, el Buda, donde sacó todos estos anticuerpos. Yo tengo como 60 alpacas y se las ofrecía a él para que le hiciera, pero fue cosas así, yo dije, y no sabíamos dónde ir. Entonces, tenemos 3 países, para mí diferentes, y es una de las ideas. Entonces, donde yo creo que hay que hacer, pues los recursos son pocos, es focalización. Yo no sé si ustedes lo han visto como ministerio, de focalizar, ¿cierto?, investigaciones, pero en un solo lugar. En el sur tenemos leche, carne, tenemos árboles, como le digo, y todo lo que sea la Universidad Austral, en meter todo lo que sea la parte de recursos ahí, y las personas que se formen, bueno, se tienen que ir a formar allá, no se tienen que ir a formar aquí en Santiago. Es decir, debiera haber y incentivar a los investigadores que vayan para allá. El doctor Lago Marcino sabe, nosotros los médicos, cuando queremos tener una especialidad, hay polos de desarrollo, polos de investigación, ¿cierto? En Santiago, pero también tenemos polos en provincia, que dice, usted va a ser neurocirujano, se va para tal parte. En el fondo cautelamos recursos. Si no, yo en ese sentido, la CTC no puede ser algo como dice usted sana. Sí, yo creo que hay sana, pero aquí tiene que ser con diferentes tipos, una diferente mirada. Y yo en ese sentido, ahí el polo de desarrollo, ¿cierto?, tiene que, como le decía, incentivar que sea, usted quiere investigar tal cosa, se va para tal parte. Y los incentivos, ya sea los becados o las becas, se va para allá. Si queremos estudiar, qué sé yo, la geotermia, queremos investigar la energía fotovoltaica, no tengo idea, se van al norte, o la astronomía al norte. Entonces, yo creo que por eso hay que incentivar. Lo otro que he hecho de menos, ¿cierto?, efectivamente, como ministerio, falta Ceremis. Yo creo que es una de las cosas como estructura, porque a mí me gustaría, muchas personas nos gustaría tener una persona que pudiéramos conversar, tengo esta idea, tengo este proyecto de ley. Mucha gente, falta la presencia del ministerio en provincias. Hay que hacer la estructura. Y lo último, que yo he hecho de menos, y ahí lamentablemente no quiero ser autorreferente, pero yo tengo una experiencia personal, que aquí falta, puede ser en Santiago, un taller, entre comillas, taller, no sé qué nombre le podríamos colocar, que haga realidad lo que se le ocurra a cada persona. Yo le quiero explicar, y ahí quiero ser autorreferente, yo como cirujano, yo operaba las varices y introduje aquí en Chile la primera vez de operar las varices con microincisiones. Yo usaba un crochet, común y corriente, un crochet, que lo compraba mi secretaria a comprar al comercio un crochet común y corriente, y con eso operamos las varices y produje el primer trabajo que se hizo en Chile sobre esto. Pero yo eché de menos, ¿qué hicieron los americanos? Sabían que había un crochet y lo hicieron, y ahora se compra el crochet. Ellos solamente lo hicieron
Y yo quería mandar a hacer un crochet, pero más de acero inoxidable. Yo lo compraba en el comercio. No teníamos dónde hacer. Aquí en Chile se introdujo la cirugía laparoscópica de la vesícula biliar. Mire, todo venía de Francia, costaba un ojo de la cara. Yo también nosotros introdujimos rápidamente eso. Pero de repente los cirujanos empezamos a ver que queremos quería una cola de chancho, de esta manera. No teníamos dónde mandar a hacer. En Brasil hay un taller, es decir, si yo soy cirujano, quiero investigar alguna técnica, tengo que mandar a hacer una pinza que a mí se me ocurre, tengo que mandar a hacer otra cosa. Y en ese sentido yo creo que debería haber un taller. Si hay un joven que está en un colegio, ¿cierto? Si le ocurrió un chip, ahora hay varios, hacer de tal manera, debería haber un taller o personas que en la práctica, es decir, yo creo que hace falta un lugar donde uno pueda ir y decir, yo quiero hacer esto. Ahora, ¿cómo hacerlo? No sé, pero esa es una de las ideas que yo echo de menos para un montón de cosas. No solamente la medicina, yo me imagino la tecnología, muchos niños, muchos jóvenes, ¿cierto? En computación, se le ocurren, pero no saben cómo hacerlo. Y que se le ocurren aquí en Chile. Bueno, esas son una de las ideas que tenía, ministro. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la ministra, el colega Laura Marcino quiere pedir la palabra. Tiene un taller, ¿sí? Donde puede hacer las máquinas laparoscópicas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y su equipo legislativo. Muy buena presentación, porque nos clarifica bastante quizá el rumbo de por dónde va a caminar esta materia, que a veces no está en la primera línea, pero que en su segunda línea de trabajo aporta mucho al desarrollo de nuestro país. Hace algunos años escuchábamos que Chile se intentaba que fuese una especie de Startup Nation, que va un poco en la línea de lo que planteaba el diputado Ilayú, es decir, de poder tomar estas iniciativas que yo creo que abundan, pero que nadie acoge y guía, por así decirlo en términos más simples, para que se transforme en un producto, y creo que eso pasa muy seguido en el área de la salud. Ahora, a pesar de lo que los médicos pensamos, la medicina no es la única ciencia. Y yo creo que eso puede pasar también en otras innumerables áreas. Ahora, si bien sé que no es el foco de la presentación, que es el foco más del tema de la agenda legislativa, igual aprovecho la oportunidad de preguntarle a la ministra por el tema de que sería bueno la Comisión dotar los institutos Milenio, aquí en la región de Valparaíso. Está el Instituto Milenio de Neurociencia, que lamentablemente se ha estropeado o se ha demorado mucho en su construcción. Sé que está mandatado a otros ministerios la construcción, pero no deja de ser preocupante su retraso, y que no es una cuestión propia de este gobierno, sino que de otros tantos que vinieron previamente. Yo espero que podamos tramitar, si es que el presidente lo tiene a bien, rápidamente los proyectos de ley ingresados en su respectivo momento, y finalmente yo creo que no opaca nada la excelente presentación que hizo la ministra, pero y coincidiendo plenamente en el punto de la existencia de un sesgo en la investigación de aquellas tecnologías que pudieran beneficiar a las mujeres, creo que el ejemplo no es el más idóneo. No, desde la perspectiva médica, si me permite un segundo, presidente, producto de... yo también sé que a usted, diputado, le dieron ganas pero porque las mujeres tienen... el estrógeno provoca un efecto cardioprotector en los vasos sanguíneos del músculo liso del miocardio, y que evita la reactividad. Eso lleva a que en la edad fértil de las mujeres, que hay estrógeno en el cuerpo, no tengan tanto infarto. De hecho, los hombres tienen hasta más de 2 veces, más de un 100% extra de infarto que las mujeres, y que eso solamente se revierte después de la menopausia. Y que además, si bien efectivamente el dolor hacia la extremidad superior izquierda es menos frecuente en las mujeres y se exacerban otras sintomatologías, el síntoma cardinal del infarto sigue igual siendo igual de frecuente en ambos sexos, que el dolor precordial, dolor al pecho. Entonces, creo que
coincido plenamente en el punto político que trató de hacer, pero creo que el ejemplo no fue el más idóneo. Y creo que deben existir, por cierto, otros que ejemplifiquen de mejor forma dicho punto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Como estamos en ciencia y esto ya se ha convertido en un sistema binario, de dos que ahora le vamos a pedir a la... No, le vamos a dar la palabra. Yo pensé que iba a agregar al ejemplo la ministra, solo que iba a agregar el elemento del mate, entonces ya esta cosa se ponía más compleja. Ministra, vamos a seguir dando la palabra, pero de las dos intervenciones, y luego el diputado Sánchez, por favor. Gracias, presidente. Tengo que acordarme que hay muchos médicos en esta sala antes de traer tantos ejemplos. Me voy a hacer famosa con los ejemplos. Sí. No, pero hacemos un esfuerzo por aterrizarlo con ejemplos todas las veces, así que bueno, tomo nota porque tiene toda la razón, diputado. Respecto de esta lógica de 3 países, efectivamente eso ocurre, y incluso más de 3 países, yo creo, exacto. Y el ejercicio de fortalecer las capacidades de investigación en las regiones de alguna forma podría habilitar eso que usted describe. Hoy día, lamentablemente, pedirle a investigadores que vayan a investigar, no sé, a una universidad particular que tiene muy pocas capacidades instaladas, es muy difícil porque faltan los laboratorios, faltan los estudiantes, hay un montón de cosas previas que tienen que construirse para que efectivamente uno pudiera transformarlo en espacios atractivos. Y ahí, creo que tenemos que construir para avanzar en esa dirección. Respecto de la Ceremi, es parte de nuestra agenda de todas maneras, lo estamos trabajando con la DIPRES a propósito de la formulación de presupuesto, y eso es un compromiso legal que tenemos que abordar, y ahí nada que decir. Y respecto a los talleres, existen una cosa que se llaman los Fab Labs, que se han puesto de moda y que existen en algunas universidades que están más desarrolladas, que son precisamente lo que usted describe. De hecho, la Universidad de Chile tiene uno en Bochef que es bien espectacular, y que son, para decirle que tiene toda la razón, diputado, son espacios donde hay impresoras 3D, máquinas para poder programar, herramientas de todo tipo. Y lo que permite hacer son pequeños mini prototipos que después eventualmente se pueden escalar. En general, los que vemos en regiones en temas de salud tienen que ver con construcción de prótesis con impresoras 3D, que son bien frecuentes, y de hecho cada vez que las vemos nos hacen ver que hay temas con las aprobaciones de salud asociadas al uso de esas prótesis, así que ahí hay algo que mirar de todas maneras. Tomo nota de lo del milenio, lo vamos a mirar, voy a preguntarle al Ceremi también a ver si es que tiene más información y ver si es que podemos avanzar en esa línea, y también me comprometo a chequear los ejemplos médicos con los diputados de la comisión. Muchas gracias, diputado. Que me pidió la palabra el diputado Sánchez y la diputada Olivera. ¿Puedes agregar eso, ministra, o prefieres después? Y luego el diputado Sánchez y la diputada Olivera. No hay problema. ¿Sí? En general están abiertos a los estudiantes, pero vamos a hacer la consulta de si es que qué tan abiertos al público están y qué tanto se conocen. Eso me quedo con esa tarea, diputado. ¿Sí? Y la diputada Olivera. Muchas gracias, presidente. Bueno, le agradezco la presentación a la ministra. Lo único que me llama un poquito la atención es que en el fondo la agenda legislativa en este momento estaría resumida básicamente a 2 proyectos de ley nada más. Y tenemos un desafío grande en lo pronto. Creo que deberíamos agregar a eso la reflexión sobre el proyecto de Tomás, que es el de inteligencia artificial. Lo he estado revisando. Claro, tiene una mirada bien interesante, que es más bien sobre la supervigilancia y control, de cierta forma, que se puede ejercer desde el Estado en el proceso de desarrollo de inteligencia artificial, que lo entiendo, porque tiene muchos riesgos asociados. Pero creo que es importante también que le demos una vuelta de tuerca un poco más allá, porque esto es algo que va mucho más allá del desarrollo. La ministra lo ha deslizado, o sea, las implicancias que puede tener la inteligencia artificial aplicada a los modelos educacionales.
colinda de cierta forma con lo que puede estar haciendo la Comisión de Educación. Quizás habría que plantear algo conjunto ahí, pero es una reflexión importante que hay que hacer al menos en lo que tiene que ver con la educación pública. Al menos, porque claro, hay que respetar también los proyectos educativos privados, pero en lo que tiene que ver con la educación pública, cómo se genera un equilibrio en dos cuestiones que yo creo que son relevantes, que es, en el fondo, utilizar de buena manera la tecnología para apuntalar, en el fondo, la búsqueda del conocimiento, pero también no perder ese vínculo humano que hay en el proceso de aprendizaje. Yo creo que no es lo mismo, y deduzco, me imagino que vamos a estar más o menos de acuerdo ahí, no es lo mismo aprender de una máquina que aprender de una persona. Y en ese sentido ese equilibrio siempre hay que resguardarlo, y creo que estamos en un momento muy relevante hoy día en la historia para que en el fondo tengamos una agenda legislativa que se resume a 2 puntos. Creo que tenemos que esforzarnos a ir un poquito más allá. Yo entiendo que esto viene de un ministerio que está todavía desarrollándose, en el fondo no es una crítica, sino que es un desafío que creo que tenemos por delante, especialmente en el contexto de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Creo que en particular eso es un tema muy relevante que puede terminar siendo un problema si es que no lo abordamos, y creo que ahí la patita legislativa y el trabajo del Estado tienen un rol relevante, no desde la perspectiva de controlar ni regular todo, sino yendo al punto de dónde tú fijas los bordes y cómo te aprovechas esto para la labor propia del Estado, que es bueno, la educación, y puede ser también aprovecharlo para los servicios públicos, lo comentaba la ministra también. Yo trataría de aprovechar también como base el proyecto de Tomás, para que partamos esta conversación, ojalá incorporarlo también ahí sin ser proyecto del gobierno, como parte del compromiso, podríamos decir, del Ministerio, y tratar de nutrir lo más posible la agenda legislativa en lo que puede ser urgente o indispensable. Hoy día tenemos otros 2 proyectos de ley también bien relevantes respecto al etiquetado de productos tecnológicos, y de eso puede derivar un montón de temas más respecto de cómo tú informas también a los papás y a las mamás respecto de los riesgos que puede tener en el fondo el uso excesivo de la tecnología por parte de los niños. Y yo creo que todos podemos ser sensibles a eso porque de cierta forma, por lo menos mi generación, había una cierta anarquía cuando éramos chicos en esto, porque nadie lo entendía muy bien, y hoy día yo creo que somos todos víctimas de esa anarquía en el uso de la tecnología hace 10, 15 años, y estamos viendo las consecuencias de eso. Entonces la idea es que los niños podamos en el fondo administrar un poquito mejor eso y darle las herramientas a los papás, que muchos no las tienen, en el fondo por un tema de falta de educación o desconocimiento. Ahí yo creo que el rol del Estado es relevante en la información respecto de las consecuencias que puede tener la exposición muy temprana de tecnología en los niños, y esto no pasa solo por el etiquetado, sino que campañas publicitarias, también en el fondo proyectos de ley que puedan tener que ver respecto de contenidos de nuevo en la educación pública, cómo tú informas eso directamente a los niños y también a los papás. Creo que son cosas muy relevantes que son temas hoy, no van a ser temas mañana, sino que son temas hoy día, y en ese sentido tenemos que apretar un poquito el acelerador, porque en el fondo el mundo no va a esperar a que nos subamos a la micro. Eso, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputada Olivera. Gracias, presidente. Yo seré breve, aunque los políticos cuando dicen eso nunca son breves. No, presidente, yo agradecerle la presentación a la ministra, y por supuesto que coincido con muchos planteamientos que se hicieron en esta comisión. Y voy un poco a sumarme a lo que decía el diputado Lilayú respecto del acceso, porque dentro de la presentación y los ejes prioritarios, ¿cierto?, se habló sobre el cierre de brechas, y cuando se hablaba del cierre de brechas se hablaba de todas las regiones, mujeres y hombres en igualdad, todas las áreas del conocimiento. Y por ahí se mencionó la educación, los niños, las niñas, los adolescentes, algo que personalmente para mí es un temazo.
en este país, en todas las áreas. Yo creo que es muy importante considerarlos siempre a ellos y a ellas. Sin embargo, vemos que en algunas áreas quedan totalmente fuera. Y siempre el área de la ciencia la comparo mucho con lo que sucede en el mundo del deporte. Yo lo he dicho en esta comisión, porque creo que Chile tiene mucho talento, no solo en lo deportivo, sino que también tiene mucho talento en estas áreas. Entonces, cuando se habla de la inteligencia artificial, quiero ir también al tema de la robótica. He conocido liceos en mi distrito en donde se desarrolla la robótica. Los jóvenes, los niños salen muchas veces a competir sin tener recursos, entonces pasa lo mismo que en el deporte, que vamos a los bingos, vamos a las rifas para poder costear esos viajes. Entonces, más que pregunta, yo simplemente valorar la presentación, pero seguir insistiendo en ese grupo de la población. Sé que este ministerio es un ministerio bien joven, como lo dijo la ministra, que además tiene muy pocos recursos, pero también desde ahí sí me gustaría hacer una pregunta. Si en algún momento han pensado, por ejemplo, en cuanto a poder desarrollar más este talento en los niños, niñas y adolescentes. El diputado Lilayú hablaba de talleres. Yo pensaría en más escuelas de talentos, por ejemplo. ¿Cómo desarrollarían ustedes estos talentos en esa etapa temprana? Y si, por ejemplo, en el futuro han pensado o se podría trabajar en alianza público-privado, porque nosotros hoy día en este Congreso se discute mucho sobre el cuidado del medio ambiente, las zonas de sacrificio, ¿cierto? Y creemos que las empresas sí son responsables de mantener la salud en ese sentido de las personas. Cuando hay industrias, cuando hay explotación de algún mineral, sí creemos que las empresas son responsables de lo que sucede en ese lugar. Y en este caso también, pues, yo creo que la responsabilidad empresarial, responsabilidad social empresarial, también quizás tiene que ir apuntada al ámbito educacional y a la detección de talentos. Entonces, esa es mi pregunta, si en algún momento lo han pensado, si hay alguna posibilidad futuro quizás de levantar un proyecto en ese sentido. No sé, estoy pensando en un proyecto piloto, por ejemplo. Me parece muy, por lo menos para mí, importante que este grupo de la población no quede fuera de las decisiones que se tomen en estas áreas que finalmente es el futuro del mundo. Y en nuestro país, como bien dijo usted, no nos podemos quedar atrás. Muchas gracias. Ofrecer la palabra a la diputada Yomans. Gracias, presidente. También saludar a la ministra, agradecerle la presentación y también, bueno, creo que fue hace 2 semanas que se realizó esta reunión. Yo no pude asistir porque justo me sentía mal de salud. Pero sin embargo creo que es súper bueno que generemos una alianza de trabajo entre esta comisión porque, o sea, yo escuchando también a la y los parlamentarios en esta comisión, no veo que tengamos grandes diferencias, al contrario, creo que se complementan los intereses entonces y también las visiones que podamos tener y en ese sentido veo una oportunidad grande de avance, así que me alegra mucho que estemos en una buena sintonía, presidente. Y a propósito de eso, quiero también plantear el tema de la brecha digital desde lo que sucede con las personas mayores también. Además, cierto, de las diferencias que hay en el acceso al Internet, que es un tema que nosotros hemos visto acá en el Congreso, en legislación, que hemos estado avanzando, y quizás eso también tiene que ver con de alguna manera tener las tecnologías suficientes y cómo toda la población pueda tener algún grado mínimo de acceso a esa tecnología, ¿cierto? Cómo se democratiza, ¿cierto?, ese acceso. Y en ese sentido, bueno, mi consulta es también, o más que una consulta, como la misma línea de la diputada Olivera, ponerme a disposición a trabajar esa mirada, ¿cierto?, que creo que es esencial para que todos en el país avancen, ¿cierto?, entendiendo que
cuando hablamos, por ejemplo, de la importancia de que las regiones tengan desarrollo, ¿cierto? Que tenga inversión pública, es pensando en la ciudadanía, o sea, las personas, ¿cierto?, que forman parte de nuestro país, cómo llegan a ellos. Y también me gustaría plantear cómo, y he visto que hay una línea de trabajo, ¿cierto?, desde el Ministerio que se ha ido incentivando harto, de vínculo, ¿cierto?, con las universidades, que eso va a ser muy bueno también en la medida que se pueda ir desarrollando polos que miren al futuro del país, ¿cierto?, que se hagan cargo de ir adelantándose a qué cosas se tiene que investigar. Y en ese sentido creo que también es importante plantearlo en esta comisión, pero hace falta que las universidades y que los investigadores e investigadoras tengan condiciones laborales que les dé estabilidad para poder desarrollar investigaciones que sean propiciosas para el país, ¿cierto? Porque una persona que esté pensando, ¿cierto?, que tiene que postular a un fondo, ¿te lo gana o no te lo gana? No puede ser el mecanismo en que el país decida o que finalmente el país vaya en lo práctico generando conocimiento, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando estamos hablando, hoy día tenemos, bueno, el tema del litio ya un tema que lo hemos conversado acá, hay una política, ¿cierto? Súper bueno ir trabajando en esa mirada, pero también hay otros temas. También hay otros desarrollos que requieren en particular algunas regiones. En materia, por ejemplo, de turismo, o sea, nos queda también harto que ir desarrollando, y creo que si tenemos de alguna manera la línea desde el Estado, por eso creo que no solo hace falta inyectar más recursos, ¿cierto?, al Ministerio como entidad, sino que tener una mirada que invierta de esa manera cuando hablamos de educación superior, por ejemplo, o educación técnica, ¿cierto? Bueno, eso, presidente. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a la ministra, el diputado Yarzo me pidió la palabra y luego ahí le damos la posibilidad a la ministra contestar. Diputado. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer la presencia de la ministra. Siempre es un agrado, ministra, tenerla acá. Comparto con muchas cosas de lo que usted dijo, ministra, y me interesa mucho el tema de inteligencia artificial. Y yo no sé si se podrá en esta comisión poder tener un acuerdo de que todos los proyectos que se presenten por inteligencia artificial, poder pasarlo por esta comisión. Yo creo que es importante el tema que hoy día va a pasar y está en el top de línea del mundo, y yo creo que vienen hartas cosas. Ya se presentaron un proyecto por el doctor acá, el diputado Lago Marcino. Yo también estoy presentando otro proyecto que va en la línea de eso y que lo firmamos en conjunto también, y yo creo que van a empezar a aparecer varios proyectos de inteligencia artificial, y esto no debería verlo, creo yo, otra comisión que ciencia, que va de la mano con nosotros, y para también evitar que queden durmiendo en otras comisiones que no corresponden. No sé si se podrá hacer eso, presidente. Gracias, diputado. Esa parte lo voy a contestar yo antes de darle la palabra a la ministra. Voy a aprovechar mi doble militancia de presidente de la comisión y de jefe de bancada, porque en realidad eso debiese ser una decisión de la reunión de comité, y que seguramente hay que plantearlo después en sala, recabar también la unanimidad. Es probable que suceda eso, pero voy a llevar esa inquietud a la reunión de comité aprovechando esta doble condición. ¿Ya? Ministra, por favor. Sí. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de contestar todos los puntos. Al diputado Sánchez, efectivamente hay que ser más ambicioso. Yo en general peco de no comprometerme más allá de lo que sé que puedo, pero estamos trabajando para que sean más proyectos de ley. Estos dos sabemos que los podemos tener este año y por eso están puestos ahí, pero evidentemente queremos más. Y también comentarle que en el Queremos Más hemos estado mirando todas las iniciativas que se están tramitando en esta comisión y en otras. Hay un proyecto
para prohibir la clonación del genoma humano, por ejemplo, que está en la Comisión de Desafío Futuro, que estamos interviniendo. Bueno, está el proyecto de paridad que presentaron las diputadas, donde también estamos interviniendo. Entonces, de a poco estamos generando esta musculatura legislativa. Hoy día con estos 2 proyectos de iniciativa nuestra, pero esperamos que más en el futuro, y también apoyando y sumándonos a otras iniciativas que están hoy día en distintas comisiones, y esa es un poco la estrategia por ahora. Y felices de escuchar de otras. O sea, esta comisión, como dijo la diputada Llomas, trabaja muy bien en conjunto todo, y por lo tanto, si hay ideas, nosotros súper disponibles. Más bien pedimos ayuda en ese espacio también. Respecto de los niños y niñas y escuelas de talento, pucha, lo hemos pensado todos y probablemente deberíamos pensarlos más. Hoy día tenemos una división, la División de Ciencia y Sociedad, que está precisamente repensando cómo podemos darle más tiraje y potencial a los proyectos de Explora, pero también cómo nos hacemos cargo de participación de niños y niñas. Vamos a prontamente echar a andar un comité asesor de niñas y niños del ministerio, que yo sé que hay otros ministerios que lo tienen, pero para nosotros es particularmente importante porque la aproximación que tienen al conocimiento y a la tecnología es radicalmente distinta. Y son ellos los que lo van a usar en el futuro, y son los que la van a crear en el futuro. Entonces, puede sonar, no quiero que suene cliché porque no lo es que de verdad hay una forma y una aproximación que tienen los más jóvenes que es absolutamente distinta, o sea, es otra cosa. Y tenemos que tenerla de alguna manera en el diseño de las políticas públicas, y ese es uno de los espacios, pero existen otros. Yo creo que la colaboración público-privada en estas materias siempre sirve y es buena. Cuando voy a regiones, intentamos en todas las visitas ir a alguna escuela a conversar con niños y que estén trabajando en tecnología, y vemos oportunidades. O sea, no sé, desde estos Raspberry Pi, que son estos pequeños computadores, que son súper caros, son difíciles de comprar. Uno se pregunta cómo nadie va a poder donarlos. Si tampoco es ultra caro para una empresa. Todavía no tenemos el mecanismo para articularlo, pero es una preocupación compartida. Eso quería transmitirle. Respecto de las personas mayores, siendo súper honesta, no lo hemos abordado todavía, pero tomo la preocupación. Y tanto desde el acceso a Internet, que es algo que está empujando el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y que nosotros queremos sumarnos para sumar fuerza en el fondo, porque es muy importante, pero también en digitalización, en cómo se usan estos aparatos y qué significa. O sea, todos tenemos una mamá o un abuelo que en pandemia no sabía cómo conectarse con el banco, y las implicancias que tiene eso en términos de calidad de vida, en fin, son enormes, así que me llevo la tarea. Y respecto de las condiciones laborales, yo manejaba un número cuando era directora de la NIT, que si mal no recuerdo eran cerca de 27.000 personas que boletean asociados a proyectos de la agencia. Y no son personas que tienen un trabajo y que además boletean como por encima de su trabajo, sino que los ayudantes de investigación, los técnicos de laboratorio, los mismos no profesores, sino que estudiantes investigadores antes de ser profesores, funcionan asociados a proyectos. Y esto tiene un problema gigante de estabilidad laboral y tiene un problema gigante de condición de capacidades, porque el proyecto se acaba y todas esas personas se van y partimos de nuevo, y se acaban y todas esas personas se van y partimos de nuevo, y eso respecto de la calidad de vida de esas personas es brutal, y respecto a las capacidades que vamos generando es brutal. Entonces por los dos lados es un problema. Ahora, parte de lo que estamos diseñando en esto de generar condiciones mínimas o capacidades mínimas de investigación en las universidades tiene que ver con eso, porque si hoy día, al menos en un porcentaje del financiamiento, pasamos de la lógica concursal a una lógica, por ejemplo, de convenio de desempeño, que es una conversación universidad 1 a 1, esas universidades también van a tener la posibilidad de contratar a esas personas y nosotros vamos a poder exigirles que las contraten. Entonces, el paquete lleva todas esas piezas en el fondo, como generamos condiciones para que las universidades puedan tener como una actividad permanente la investigación, y de eso se deduce que contraten a las personas, que mantengan los laboratorios y que hagan todas estas cosas como una actividad permanente y no
no por proyecto. Entonces, por ahí lo estamos intentando abordar. Además de la mesa de trabajo que tiene la subsecretaría con los vicerrectores de investigación sobre condiciones laborales, donde estamos mirando qué ajustes podemos hacer en los instrumentos. Pero la verdad es que, salvo que hagamos un cambio estructural respecto de al menos un pedazo del financiamiento, es muy difícil generar soluciones permanentes para todas esas personas. Y así lo entendemos con la subsecretaria y por eso estamos empujando en esta línea. Eso. Muchas gracias. Estupendo. Yo, ministra, quería hacer igual un comentario antes de agradecerte igual la presentación. Mira, lo primero era justamente lo que decías tú, que cuando estuvimos en tu oficina y en esa reunión, tú hablabas de hacer un giro no a la concursabilidad, digamos, de proyecto a proyecto, sino que más bien girar hacia un financiamiento institucional. Yo creo que eso no va a ser fácil y por eso creo que es bueno comenzar a sentarlo acá o en la discusión pública, porque uno cuando hace ese tipo de cambios, que a mí me parece que es necesario, pero igual mueves el sistema, mueves una lógica de participación que está instalada por muchos años y que siempre hay una resistencia natural a ese tipo de cambio. De hecho, o sea, a mí me ha tocado ver investigadores en la propia ciudad de Concepción, en distintas universidades, que se van ellos a otras universidades con sus proyectos, es como el pase en su poder, digamos, con su financiamiento, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso requiere una conversación más en forma, ¿no? Como ustedes de la formación legal, al igual que algunos que los que están aquí presentes, creo que ese caso hay que prepararlo bien, no va a ser tan fácil esa transición. Lo segundo que te quería plantear, más que una pregunta, es que yo creo que, por ejemplo, en todos estos proyectos de ley de la institucionalidad, yo te pediría que ese trabajo prelegislativo sí se haga con mucha intensidad acá. Por el ambiente que plantea la propia diputada Jomans, que es un buen ambiente, pero no llegar con esto te lo pido muy directamente, no llegar con un proyecto así armado que simplemente lo tengamos que votar si estamos a favor o en contra, sino que hacer un proceso legislativo con nosotros que tenga un carácter de mayor participación, es decir, que podamos anticipar incluso desde las distintas bancadas que representamos algunos puntos, ¿no? Que nos pudiesen no necesariamente ser conflictivos, sino que incluso a lo mejor muy positivos de poder incorporar. Yo voy a asumir de antemano que si eso sale bien, es gracias a su gestión, y si sale mal, bueno, el asesor legislativo habrá fallado. Eso también lo vamos a determinar de una vez. Lo mismo la ley de transferencia tecnológica, te fijas, porque, claro, ley de transferencia tecnológica suena como un gran titular, digamos, pero cómo eso se aterriza después en lo concreto, poder conocerlo con antelación. Y lo último que quiero decir, que puede ser algo controversial, porque acabamos de votar la ley del royalty, pero no quiero generar una controversia. Perdón, Dani, sí, te doy la palabra al tiro. Sí, terminar y te doy de inmediato la palabra, pero no la había visto. Es que, así como en la ley espejo del Transantiago, voy a meter otra cosa, ¿no es cierto? La mayor parte de los recursos en regiones no se ocupan en los temas de transporte, y métale multicancha, ¿no es cierto? Hoy, como se aprobó la ley del royalty, que no es una menor cantidad de recursos, alrededor de 450, 500 millones de dólares, que van a ir a las regiones, en la región del Biobío me quedaron claro que son 33.467 millones de pesos. Parte ahí. A lo mejor ahí los Ceremis de ciencias pudiesen tomar una iniciativa que es justamente salir a enfocar parte de esos recursos en una negociación con los gobiernos regionales para avanzar en estos temas. Digo porque ahí hay una puerta que creo que deberá tomar la iniciativa cada una de las seremías, ¿ya?
para competir, digamos, que no sean puras multicanchas también, más multicanchas. Lo quiero plantear como un desafío al ministerio que tú diriges, porque algo de lo que sí eché de menos, y por eso lo quiero plantear, de la presentación que hicieron todos vuestros seremis cuando estuvieron acá, es que cuando yo estuve por lo menos con la macrozona que me corresponde, Biobío, Maule, hasta Temuco, ¿no? Bueno, esa macrozona, pero Ñuble y Biobío que yo represento, muchos me plantearon, o ella en específico, las dificultades que tienen con los gobiernos regionales para poder avanzar en la tramitación de los recursos, porque hay cuestiones de orden formal que se deben cumplir y que no se cumplen. Y que eso va retrasando los proyectos y su ejecución. Entonces, yo creo que eso también a veces es bueno que ustedes puedan plantearlo acá, porque lo que yo te dije en esa reunión, si una gracia tenemos por lo menos los diputados que podemos fiscalizar, digamos, las acciones de otros servicios o de otras entidades públicas. Eso quería decir. Diputada, por favor. Presidente, sin el ánimo de querer alargar la comisión, pero bueno, en la reunión que sostuvimos en el ministerio, establecíamos también una conversación muy necesaria para poder cambiar el financiamiento que actualmente también tienen las instituciones de educación superior para poder en estos momentos dedicarse a la investigación. Y habíamos quedado en un acuerdo que yo creo que sería importante poder suscribir a los otros miembros de la comisión y que podamos también trabajarlo en la próxima sesión, de un acuerdo, un proyecto de resolución para poder justamente pedirle al Ejecutivo que pueda tomar algunas medidas sobre esto y también incluirlo dentro del trabajo prelegislativo que yo creo que es muy necesario. Entonces, dentro del acuerdo también puede ir como un parámetro que a nosotros se nos involucre dentro de ese diseño de también buscar otro método de financiamiento basal que sea directo también para que las universidades se puedan dedicar a la investigación. Entonces, presidente, yo lo dejo como una propuesta para que podamos, si alguien tiene la iniciativa de poder redactarlo, podría ser muy bueno. Si no, hago la sugerencia que lo pueda hacer el presidente para que lo hagamos de la manera más transversal posible y así también sacar algunos acuerdos que nos permitan avanzar en aquello. Muchas gracias. Diputado Sánchez, me había pedido la palabra. Muchas gracias, presidente. Tengo algunas preguntas muy puntuales. Pedirle a la ministra si es posible que nos comparta la comisión, por intermedio de la Secretaría, los sitios web de los institutos de investigación que había comentado, para conocer las investigaciones que ellos están realizando. Con mi equipo tratamos de buscarlo, no fue posible, entonces le solicitaría eso. Y también saber qué iniciativas tiene el Ministerio respecto de alfabetización digital en general. Agregar un tercer punto que me surgió también la inquietud a propósito también de lo que estamos comentando de transferir de cierta forma a las universidades la responsabilidad de tener una línea más continua de investigación y cómo eso se conecta con continuidad laboral. ¿Qué mirada tiene el Ministerio respecto al desafío que eso representa de que hayan líneas de investigación más o menos similares? Porque en el fondo, si es que la universidad administra estos fondos de investigación, pero está saltando desde una cosa que puede ser astrofísica a otra cosa que puede ser biología molecular y ahí entre un tema y otro, evidentemente la realidad va a imponerse y la continuidad laboral tampoco va a surgir naturalmente de eso. O sea, independiente de que tengan contrato de trabajo y no boleta de honorario, igual va a durar 6 meses o un año. Entonces, ¿cómo ustedes abordan esa idea o qué reflexión pueden hacer respecto de eso? Si es que el objetivo final del gobierno, que me parece muy positivo, es velar por un poquito más de continuidad laboral en los investigadores. ¿Cómo tú superas ese desafío de que evidentemente la ciencia es un campo gigante? Gracias. Muy breve, recuerdo la premisa de la diputada Olivera. Dos dudas que me generan. Una respecto de si se ha visto un lineamiento cómo abarcar en este caso otros ámbitos de las ciencias sociales particularmente, considerando por ejemplo en la zona norte hay un efecto importante respecto a la migración,
cómo se piensa abordar efectivamente, ampliar ese eje. Y segundo, respecto a los municipios, si se ha establecido algún cronograma de trabajo. Hace tiempo atrás tuvimos al alcalde de Canela, que estaba trabajando en un observatorio municipal, estaba trabajando de la mano también con la Universidad de La Serena, y creo que los municipios cumplen ese primer rol de acercamiento precisamente a la población. Entonces creo que es importante también incorporarlos dentro de esta discusión respecto a la CTCI. Y cómo llegamos, yo creo que ahí los municipios llegan a todas las edades, entonces creo que es muy importante incorporarlo. Y me quedo también con lo que plantea el diputado Lilayú respecto de, entiendo que va a ser parte de los proyectos que se están mencionando, de cómo llevar el ministerio a todas las regiones, porque claro, al final hablamos de descentralizar, se crearon macrozonas, pero claro, en la zona norte nos pasa que todo se concentra en Antofagasta, y Tarapacá, y Arica, y Atacama quedan excluidas de esa discusión, y eso me parece muy relevante, considerando que precisamente dentro del royalty el fondo regional está el acápite, hay que forzarlo, y en eso concuerdo, de hacer ese trabajo, pero está considerado que vaya destinado a proyectos de ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo hacemos ese esfuerzo? Se requiere también que los CEREMI estén en todas las regiones haciendo ese esfuerzo. Eso, presidente, muchas gracias. Contesto muy breve. Sitio web lo vamos a mandar, lo mismo que las iniciativas de alfabetización digital. Y respecto de las líneas de investigación, creo que la respuesta me sirve para responder la pregunta del diputado Ramírez también. Cuando nosotros nos imaginamos estas capacidades mínimas, nos imaginamos un fondo donde podamos de alguna manera negociar con la universidad, en el sentido de aquí hay una posibilidad, la universidad la toma, pero la universidad tiene que presentar un proyecto que sea consistente con los objetivos de lo que se quiere lograr, que es generar capacidades mínimas de investigación. Y si bien todavía esto está en diseño y hay un montón de conversaciones pendientes, hay un elemento que es la pertinencia territorial de la investigación, que es fundamental. Hoy día, si decimos que lo que queremos hacer es comprender la naturaleza y comprender los fenómenos sociales, necesariamente esa investigación tiene que estar asociada a lo que está ocurriendo en la región. Si es que vamos a hacer este esfuerzo de capacidades mínimas, así lo entendemos nosotros al menos. Hay un espacio donde la libertad de investigación es fundamental y eso hay instrumentos, están los fondos y los milenios, en fin. Pero hay otra donde es necesario generar capacidades en cierto direccionamiento. Yo creo que lo que señala el diputado Ramírez de la migración, cae cajón, ¿verdad? Necesitamos tener y no sacamos nada con investigar el fenómeno migratorio desde Punta Arenas, porque es muy distinto que desde Arica. Entonces, esa pertinencia territorial le da, creemos, la continuidad necesaria que permite ir engordando las capacidades, que finalmente es lo que se quiere lograr. Y creo que ahí abordé esas dos preguntas. Y respecto de los municipios, el alcalde de Canela tiene un proyecto precioso. Lo estamos ahí ayudando con algunas cosas a ver si es que podemos hacer que ocurra, con ideas al menos. Pero tiene mucho que ver con la pregunta de las CEREMI. Hoy día estamos en un trabajo con la DIPRES para entender cómo podemos hacer el crecimiento de las CEREMI. Las macrozonas sabemos que son muy grandes y los equipos dentro de las macrozonas son pequeñitos. Y por lo tanto, siendo súper honesta, no tenemos capacidad de llegar a todos los municipios. Hoy día no lo hacemos, digamos. Pero es parte del proceso. Ahora sí, desde el Ministerio y apoyando el trabajo de los CEREMI, estamos permanentemente en conversaciones con el alcalde tratando de identificar sobre todo aquellos municipios donde hay un interés particular ya por ciencia y tecnología que nosotros podamos ayudar a crecer, ya sea con ideas o con conexiones más que con fondos, porque la verdad es que fondos municipales nosotros no administramos. Eso, pero concuerdo, o sea, hay municipios que tienen como directores científicos y que lo que hacen es trabajar con las escuelas de los municipios con herramientas que son bien sencillas. O sea, de verdad, un telescopio y una persona que explica en una sala de clases cambia todo. Pero claro, se necesitan personas, se necesita logística, se necesita una serie de cosas que hoy día el Ministerio todavía no tiene. Tenemos que pensar cómo llegamos a eso.
Solo una pregunta. Si ¿ustedes tienen algún registro de los municipios que, por ejemplo, estén desarrollando ese tipo de iniciativas? No como registro, incidentalmente sí. O sea, sabemos, se nos acercan. Okay. Es mucho en ese formato. Perfecto. Bueno, ministra, tenemos algunos desafíos interesantes porque el diputado Lagomarsino, también el diputado Yerso han presentado mociones parlamentarias ligadas a los temas de inteligencia artificial. Son mociones que yo espero que en algún minuto tengan un grado de patrocinio del Ejecutivo y que obviamente estos dos proyectos para tranquilidad espiritual de ambos los vamos a discutir acá. Yo espero que en un minuto de verdad tengan el apoyo del Ejecutivo, pero entiendo que vamos a tener que tener un proceso, ¿no es cierto?, de discusión, de diálogo para poder concordar con ustedes ese apoyo. Eso es lo primero. Lo segundo, yo me quiero hacer cargo de lo que planteó la diputada Serrano. Yo le pediría a la comisión que me autorice para poder preparar un proyecto de resolución, obviamente no solo ante mí mismo, también pedirle ayuda a algunos de ustedes, y aprovecharme también pues, de la doble militancia, como soy jefe de un comité, entonces puedo meterlo rápidamente. Ayuda a veces la doble militancia, no haya captado tanto eso. Porque yo creo que la señal que tenemos que entregar, que lo conversamos allá en el ministerio, de que este es un tema que genera amplitud política, creo que es súper relevante para lo que vamos a enfrentar. Así que yo quiero pedirle el acuerdo a la comisión, si me autorizan a trabajar un proyecto de resolución, que obviamente lo voy a compartir con ustedes antes para hacerle los alcances. Les quiero pedir el acuerdo, ¿sí hay? ¿Sí? Estupendo. Gracias. No voy a tocar la campana, pero eso. Y, no sé, ministra, si tú quieres, ya estamos a puertas de terminar la hora de esta comisión, si tú quieres un mensaje final en esta reunión, por favor. Muchas gracias, presidente. Nada, agradecer nuevamente. Creo que quizás no se nota, pero vamos avanzando. Creo que desde la primera sesión hasta ahora ya vamos logrando cosas y eso a nosotros nos pone muy contentos y quería repetir el agradecimiento a todos los diputados y diputados porque es muy grato venir a esta comisión y espero que sea grato para ustedes y nada, el ministerio disponible lo que necesiten. Así que sí, que se mantenga así. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Buen retorno y buena semana distrital, queridos colegas.